Rodrigo gritó frente a 200 invitados de élite. Esta sirvienta cree que puede educar a mi hija. Catalina, la niñera, tembló al ver todas las miradas despectivas. Lo que salió de sus labios lo dejó en shock para siempre. Rodrigo Villarreal ajustó su corbata de seda italiana de $3,000 mientras observaba desde el balcón principal de su mansión cómo los Rolls-Royce, Bentley y Ferrari se alineaban perfectamente en su entrada circular de mármol travertino. Esta noche era especial. La élite empresarial más poderosa del país se reunía en su hogar para la gala benéfica anual que él mismo organizaba. No por compasión, sino porque era el evento perfecto para exhibir su riqueza descomunal y recordarle a todos por qué él estaba en la cima de la pirámide social. A los 42 años, Rodrigo había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en el hombre más rico del país, pero también en el más despiadado. Su mansión de 15,000 metros cuadrados era un monumento a su ego desmedido. Techos de 8 metros con frescos pintados por artistas europeos, pisos de mármol de Carrara que costaban más que casas enteras y una escalinata central que parecía sacada de un palacio real. Cada rincón gritaba una sola palabra: poder. Pero lo que más disfrutaba Rodrigo no era su riqueza en sí, sino la capacidad que ésta le daba para humillar a quienes consideraba inferiores. Era un hombre que había perdido toda conexión con la humanidad básica, convirtiendo cada interacción social en una oportunidad para demostrar su superioridad. Sus empleados lo temían, sus socios lo respetaban por miedo, y su hija de 8 años, Emilia, apenas lo conocía porque siempre estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para construir una relación con ella. Señor Villarreal, la voz temblorosa de su mayordomo, interrumpió sus pensamientos. Los primeros invitados han comenzado a llegar. Perfecto. Rodrigo respondió con una sonrisa cruel. Que comience el espectáculo. Mientras bajaba por la escalinata principal hacia el salón de gala, Rodrigo podía escuchar el murmullo de voces sofisticadas mezclándose con el sonido del cuarteto de cuerdas que había contratado a precio exorbitante. El salón había sido transformado en algo digno de la realeza europea. Candelabros de cristal de Baccarat, que costaban más que el salario anual de sus empleados, mesas decoradas con arreglos florales de orquídeas importadas directamente de Tailandia, y una barra de bar tallada en ónix negro donde se servían los licores más exclusivos del mundo. Los invitados eran exactamente el tipo de personas que Rodrigo apreciaba: empresarios multimillonarios, políticos influyentes, herederos de fortunas generacionales y celebridades cuya única cualificación era haber nacido en las familias correctas. Era un océano de trajes de diseñador, joyas que costaban más que automóviles de lujo, y conversaciones superficiales sobre inversiones, propiedades en el extranjero y quién había comprado el yate más caro recientemente. Rodrigo, la voz estridente de Magdalena Herrera, esposa de un magnate petrolero, cortó el aire. Querido, esta fiesta es absolutamente divina. Como siempre, ha superado todas las expectativas. Magdalena, TVS Radiant. Rodrigo respondió con el charm superficial que había perfeccionado durante años. Ese collar debe haber costado una fortuna. Oh, esto. Magdalena se tocó los diamantes alrededor de su cuello con falsa modestia. Solo 200,000. Una bagatela para celebrar nuestro aniversario. Era exactamente el tipo de conversación que alimentaba el ego de Rodrigo. Rodeado de personas que medían su valor en cifras astronómicas, se sentía como un rey entre sus súbditos. Pero lo que realmente lo emocionaba era la oportunidad de demostrar su poder sobre aquellos que trabajaban para él. En ese momento, vio a Catalina Mendoza descender silenciosamente por la escalera de servicio, llevando a su hija Emilia de la mano. Catalina había trabajado como niñera en su casa durante los últimos 5 años. Y durante todo ese tiempo, Rodrigo la había tratado como poco más que un mueble funcional. Para él, ella era invisible, hasta que necesitaba demostrar su autoridad. Catalina era una mujer de 35 años, con una presencia que, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, irradiaba una dignidad natural que molestaba profundamente a Rodrigo. Había algo en sus ojos que sugería una inteligencia y fortaleza que él no podía quebrar completamente. Y eso lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esta noche llevaba el uniforme que él había insistido que usara para ocasiones especiales. Un vestido negro simple con delantal blanco, diseñado específicamente para que pareciera tan servil como fuera posible.
Emilia, por otro lado, era una niña hermosa y curiosa que había heredado la inteligencia de su difunta madre, pero ninguna de la crueldad de su padre. Llevaba un vestido rosado elegante que costaba más que el salario mensual de Catalina. Pero sus ojos brillaban no por las joyas que llevaba, sino por la emoción genuina de ver a tanta gente reunida en su casa. «Papá». Emilia corrió hacia Rodrigo con la inocencia típica de sus 8 años. «¿Puedo quedarme un rato con los invitados? Catalina me enseñó algunas cosas sobre arte y quiero mostrarles lo que sé». Rodrigo sintió una molestia inmediata. La idea de que su hija estuviera siendo educada por una simple niñera, especialmente frente a sus invitados de élite, era intolerable. Para él, Catalina existía únicamente para cuidar las necesidades básicas de Emilia, no para influir en su educación o desarrollo intelectual. «Emilia, ve con Catalina a tu habitación», Rodrigo ordenó firmemente. «Este no es lugar para niños, pero papá, solo quería compartir lo que aprendí sobre los pintores renacentistas». Catalina me explicó sobre Miguel Ángel. La interrupción de Emilia fue como una bofetada pública para Rodrigo. Su hija estaba citando a Catalina como fuente de conocimiento frente a invitados que incluían coleccionistas de arte multimillonarios. ¿Una simple niñera estaba siendo presentada como educadora de su heredera? Suficiente. La voz de Rodrigo cortó el aire como un látigo, haciendo que todas las conversaciones en un radio de 20 metros se detuvieran abruptamente. Los invitados se voltearon hacia la escena, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad e incomodidad ante la explosión pública de temperamento. Catalina inmediatamente se puso tensa, reconociendo las señales de peligro que había aprendido a leer durante 5 años de trabajar para Rodrigo. Instintivamente puso una mano protectora sobre el hombro de Emilia, preparándose para el ataque que sabía que venía. «Disculpen la interrupción, damas y caballeros», Rodrigo anunció con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, dirigiéndose a los aproximadamente 50 invitados que ahora los observaban con atención. «Pero creo que es importante que vean exactamente cómo funciona una casa bien administrada». El tono de su voz hizo que Catalina sintiera un escalofrío bajando por su espalda. Había estado en situaciones similares antes, pero nunca frente a tanta gente, nunca con una audiencia tan importante para Rodrigo. Sabía que eso significaba que la humillación sería proporcional al tamaño del público. Rodrigo gesticuló hacia Catalina como si fuera un objeto de exhibición. «Es nuestra niñera, una empleada que parece haber olvidado cuál es exactamente su lugar en esta casa». Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos, acostumbrados a los arrebatos de Rodrigo, simplemente esperaron a ver cómo se desarrollaría el espectáculo. Otros, particularmente las mujeres, parecían genuinamente perturbados por la dirección que estaba tomando la situación. «Catalina», Rodrigo continuó, su voz goteando con descendencia, ¿podrías explicarle a nuestros distinguidos invitados cuál es exactamente tu nivel de educación? Catalina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo su compostura. «Señor Villarreal, terminé la escuela secundaria y tengo algunos cursos de desarrollo infantil». «Exacto». Rodrigo aplaudió sarcásticamente. «Escuela secundaria. Y aquí tenemos a nuestra querida Emilia citándola como si fuera una profesora universitaria». Las risas nerviosas de algunos invitados solo sirvieron para alimentar el ego de Rodrigo. Se sentía como un depredador que finalmente había acorralado a su presa frente a la audiencia perfecta. «Señoras y señores», Rodrigo extendió sus brazos teatralmente. «Aquí tenemos un ejemplo perfecto de por qué las jerarquías sociales existen. Mi hija está siendo educada por alguien cuya educación formal terminó cuando tenía 18 años. Mientras que ustedes y yo hemos invertido millones en las mejores universidades del mundo». Emilia, confundida y asustada por la hostilidad en la voz de su padre, se acercó más a Catalina. «Papá, pero Catalina sabe muchas cosas. Ella me enseñó sobre silencio». Rodrigo rigió. Y esta vez su grito fue tan fuerte que incluso los músicos dejaron de tocar. El salón entero se sumió en un silencio tenso e incómodo. Catalina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante 5 años había soportado humillaciones privadas, comentarios despectivos y el trato condescendiente de Rodrigo. Había aceptado ser invisible, había tragado su orgullo 1000 veces, había permitido que la tratara como si fuera menos que humana. Pero ver el miedo en los ojos de Emilia,
Ver cómo un niño inocente estaba siendo usado como arma en la crueldad de su padre fue la gota que derramó el vaso. Señor Villarreal, la voz de Catalina cortó el silencio como una hoja afilada, clara y firme de una manera que sorprendió a todos, incluido Rodrigo. ¿Qué dijiste? Rodrigo se volteó hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. En 5 años, Catalina nunca lo había interrumpido, nunca había respondido, nunca había desafiado su autoridad. Dije que tengo algo que decir, Catalina respondió. Y por primera vez en 5 años, miró directamente a los ojos de Rodrigo sin bajar la mirada. El cambio en su postura fue sutil, pero inconfundible. Ya no estaba encogida, ya no tenía la mirada gacha de alguien que acepta su lugar inferior. Había algo diferente en ella, algo que hizo que varios invitados se acercaran inconscientemente, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. ¿Sabes qué, Rodrigo? Catalina usó su nombre sin el título, algo que hizo que los invitados se quedaran sin aliento. Tienes razón, es hora de que todos sepan exactamente quién soy realmente. Y en ese momento, Catalina Mendoza comenzó a transformarse frente a los ojos de 200 invitados de élite, revelando un secreto que cambiaría todo para siempre. El silencio en el salón de gala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo suizo de Rodrigo, resonando como martillazos en la atmósfera tensa. Los 200 invitados de élite se habían quedado petrificados, con sus copas de champán Dom Perignon suspendidas a medio camino hacia sus labios, mientras observaban la transformación que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Catalina ya no era la mujer encogida que había limpiado en silencio, que había aceptado humillaciones con la cabeza gacha, que había sido invisible durante 5 años. Algo fundamental había cambiado en su postura, en su mirada, en la manera como ocupaba el espacio. Era como si hubiera despertado de un largo sueño donde había fingido ser menos de lo que realmente era. Durante 5 años, Catalina comenzó su voz clara y controlada resonando por todo el salón de mármol. He escuchado cómo me describes frente a otros como solo una niñera, como alguien sin educación, como alguien inferior. Rodrigo sentía que algo estaba terriblemente mal. La mujer que tenía frente a él ya no hablaba como una empleada doméstica. Su dicción era perfecta, su postura era la de alguien acostumbrado a comandar respeto, y había una autoridad en su voz que él no había escuchado jamás. Durante 5 años, Catalina continuó, caminando lentamente hacia el centro del círculo que se había formado naturalmente alrededor de ellos. He fingido no entender las conversaciones sofisticadas que tienes con tus invitados sobre arte, literatura, filosofía, economía internacional. Los invitados intercambiaron miradas de confusión. ¿A dónde estaba yendo esta empleada doméstica con su discurso? ¿Por qué Rodrigo no la estaba deteniendo inmediatamente? Pero lo más doloroso, Catalina se detuvo directamente frente a Rodrigo, mirándolo a los ojos sin un rastro de miedo. Ha sido escuchar cómo menosprecias a tu propia hija, cómo la tratas como un accesorio de tu riqueza, en lugar de como la niña extraordinariamente inteligente que es. Ya basta. Rodrigo finalmente encontró su voz, su cara enrojeciendo de furia y humillación. No voy a permitir que una empleada me hable así en mi propia casa. Una empleada. Catalina sonrió y era una sonrisa que contenía años de secretos cuidadosamente guardados. Rodrigo, ¿realmente crees que una simple empleada podría haber educado a tu hija de la manera que lo he hecho? Emilia, que había estado observando toda la escena con los ojos muy abiertos, de repente habló con una claridad que sorprendió a todos. Catalina me enseñó a hablar francés e italiano. Me explicó las obras de Da Vinci mejor que mi maestra de arte privada. Sabe sobre música clásica, sobre historia antigua, sobre... Emilia, cállate. Rodrigo rugió, pero su hija continuó con la determinación infantil típica de los 8 años. Me enseñó matemáticas avanzadas, sabe sobre astronomía. Habla en idiomas que ni siquiera reconozco cuando habla por teléfono. Esas últimas palabras golpearon a Rodrigo como un rayo. Durante 5 años había asumido que las llamadas telefónicas ocasionales de Catalina eran con familia o amigos locales. Nunca se había molestado en prestar atención real a lo que decía o en qué idioma lo decía. Dr. Alberto Mendenal, un coleccionista de arte y académico respetado que se encontraba entre los invitados, se acercó lentamente al círculo.
Había estado observando la interacción con una fascinación creciente y algo en la manera como Catalina se expresaba había despertado su curiosidad profesional. The Sculpt Doctor. Mendenhall se dirigió directamente a Catalina, ignorando completamente la jerarquía social que Rodrigo había establecido. ¿Podría decirme qué opinas sobre la controversia reciente en torno a la atribución del Salvator Mundi? La pregunta era una trampa sofisticada. El Salvator Mundi era una pintura cuya atribución a Leonardo da Vinci había sido objeto de debate intenso en círculos académicos especializados durante los últimos años. Era el tipo de conocimiento que requería años de estudio avanzado en historia del arte renacentista. Catalina no dudó ni un segundo. Y unida a su la controversia es fascinante porque revela las limitaciones de la autenticación basada únicamente en análisis estilístico. Respondió con una fluidez que hizo que el Dr. Mendenhall abriera los ojos de par en par. Los estudios de pigmentación realizados por la Universidad de Oxford sugieren que es consistente con materiales del periodo, pero la técnica del esfumato en la zona del cabello muestra inconsistencias que podrían indicar trabajo de taller en lugar de la mano directa del maestro. El silencio que siguió era diferente al anterior. Ya no era tensión por una confrontación social. Era el silencio del shock absoluto. El Dr. Mendenhall se quedó con la boca abierta, mirando a Catalina como si hubiera visto un fantasma. Eso es exactamente la posición que defendí en mi último paper para la Revista Internacional de Historia del Arte Renacentista. Murmuró claramente conmocionado. ¿Cómo es posible que usted? ¿Por qué leí su paper, doctor? Mendenhall, Catalina respondió con una sonrisa que era parte tristeza, parte alivio por finalmente poder ser ella misma y discrepo respetuosamente con sus conclusiones sobre la autenticidad de las pinceladas en el globo de cristal. Rodrigo sentía como si el mundo entero se estuviera volteando de cabeza. La mujer que había considerado como poco más que una sirvienta doméstica estaba teniendo una conversación académica avanzada con uno de los expertos en arte más respetados del país. Y no solo eso. Estaba contradiciendo las conclusiones del experto con autoridad y conocimiento específico. Isabela Monterrey, heredera de una fortuna petrolera y coleccionista de arte por derecho propio, se acercó con una expresión de fascinación absoluta. ¿Y qué opinas sobre el debate en torno a las restauraciones del Sistine Chapel? He estado siguiendo la controversia desde 1994. Se refiere al trabajo de Gianluigi Colalucci. Catalina respondió inmediatamente. La limpieza reveló colores extraordinarios que transformaron completamente nuestra comprensión de la paleta de Miguel Ángel, pero también destruyó irremediablemente las veladuras finales que el maestro aplicó seco. Fue un triunfo técnico y una tragedia artística simultáneamente. Isabela se llevó una mano al pecho, claramente emocionada. Exactamente. He estado diciendo eso durante décadas. La mayoría de la gente no entiende la diferencia entre restauración y revelación, porque la mayoría de la gente confunde limpieza con recuperación. Catalina continuó, y ahora su voz tenía la autoridad de alguien que dominaba completamente el tema. Colalucci removió 500 años de mugre y hollín, pero también removió las sutilezas cromáticas que Miguel Ángel añadió después de que el fresco había secado. Perdimos para siempre la intención artística final del maestro. Dr. Mendenhall se acercó más. Su expresión ahora mezcla de respeto y curiosidad profesional. Señora, ¿podría preguntarle cuál es su formación académica? Porque el nivel de conocimiento que está demostrando requiere años de estudio especializado. Catalina miró alrededor del círculo de invitados que ahora la rodeaban con atención completa. Luego dirigió su mirada directamente a Rodrigo, quien estaba paralizado por el shock y la confusión. Mi nombre completo es Doctora Catalina Mendoza de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo con una dignidad que había mantenido enterrada durante 5 años. Tengo un doctorado en Historia del Arte Renacentista con especialización en técnicas de autenticación, una maestría en Literatura Comparada y certificaciones en 6 idiomas europeos. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler en el mármol. Los invitados se miraron entre ellos con expresiones que variaban entre el shock y la incredulidad absoluta. Trabajé durante 12 años como curadora principal en el Museo del Prado. Catalina continuó, su voz adquiriendo una fuerza que había estado reprimida durante demasiado tiempo.
Publiqué 14 papers en revistas académicas internacionales sobre autenticación de obras renacentistas. Fui consultora para Sotheby's y Christie's en Londres para verificaciones de atribución en subastas de alto valor. Rodrigo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Durante 5 años había presumido frente a Catalina sobre sus contactos en el mundo del arte, sus inversiones en obras maestras, su supuesta sofisticación cultural. Y resulta que ella había tenido una carrera más prestigiosa en ese mundo de lo que él podría lograr jamás con todo su dinero. Imposible. Rodrigo finalmente murmuró, su voz sonando estrangulada. Tú trabajas como niñera. No puedo tener que Rodrigo. Catalina se acercó a él y por primera vez en 5 años, él dio un paso atrás instintivamente. ¿No puedo tener educación porque trabajo cuidando a tu hija? ¿No puedo tener conocimientos porque uso uniforme de empleada doméstica? Isabella Monterrey intervino. Claramente fascinada. Doctora Mendoza, recuerdo ese nombre. Usted escribió el estudio sobre las técnicas de preparación de lienzo en el taller de Rafael. Lo leí hace 3 años en la revista de la Fundación Getty. Sí, Catalina asintió. Fue un proyecto de 2 años que involucró análisis microscópico de fragmentos de lienzo de 8 obras autenticadas del maestro. Ese estudio cambió la manera como autenticamos obras del periodo. Doctor Mendenal exclamó, ahora completamente absorbido en la conversación académica. Sus conclusiones sobre las diferencias en la preparación del lienzo entre las obras romanas y florentinas de Rafael fueron revolucionarias. Rodrigo se sentía cada vez más pequeño con cada revelación. Había construido su identidad alrededor de ser superior a otros, especialmente a sus empleados. Pero descubrir que había estado viviendo con alguien cuyo conocimiento y prestigio académico superaban vastamente cualquier cosa que él hubiera logrado era devastador para su ego. ¿Pero por qué? Rodrigo finalmente logró articular la pregunta que lo estaba matando. Si tienes todo eso, ¿por qué trabajas como niñera? ¿Por qué durante 5 años fingiste ser? ¿Fingí ser qué? Catalina interrumpió y ahora había fuego en sus ojos. Fingí ser humilde. ¿Fingí no ser arrogante? ¿Fingí tratar a otros con respeto? Se volteó hacia los invitados, que estaban completamente absorbidos en lo que se había convertido en el evento más dramático de sus vidas sociales. ¿Quieren saber por qué estoy aquí? Catalina preguntó, su voz cargada de años de dolor cuidadosamente controlado. Hace 5 años mi esposo, también académico, decidió que mi éxito profesional era una amenaza a su masculinidad. Saboteó sistemáticamente mi carrera, destruyó mi reputación profesional y me dejó sin recursos cuando más lo necesitaba. Los invitados se acercaron más, claramente conmovidos por la honestidad cruda en la voz de Catalina. Vine a este país para comenzar de nuevo, para reconstruir mi vida. Y cuando Emilia era apenas una bebé y necesitaba trabajo inmediatamente, tomé el primer empleo que pude encontrar, cuidar a la hija de un hombre rico que nunca se molestó en preguntar sobre mi pasado. Pero durante estos 5 años, Catalina continuó mirando directamente a Emilia con una sonrisa llena de amor genuino. He tenido el privilegio de educar a una de las mentes más brillantes que he conocido. He visto florecer la inteligencia de esta niña extraordinaria, a pesar de tener un padre que está más interesado en sus negocios que en conocer a su propia hija. Esas palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que Catalina tenía razón. Había estado tan obsesionado con construir su imperio financiero que había perdido completamente la oportunidad de conocer a su propia hija. Emilia, con la honestidad brutal de los 8 años, confirmó las palabras de Catalina. Catalina sabe más cosas sobre mí que papá. Ella sabe que me gusta la astronomía, que quiero aprender a tocar violín, que me encantan los libros de historia. Papá solo sabe que tengo 8 años. El salón se sumió en un silencio incómodo, mientras los invitados procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Aquí estaba un hombre que había humillado públicamente a una mujer que resultó ser más educada y sofisticada que él, mientras simultáneamente revelaba que había sido un padre ausente para su propia hija. La transformación estaba completa. Catalina ya no era la empleada invisible. Era la doctora Catalina Mendoza, académica respetada, mujer de conocimiento extraordinario, y la persona que realmente conocía y había educado a Emilia.
y Rodrigo se encontraba expuesto frente a la élite que tanto admiraba, revelado como el fraude emocional que realmente era. La atmósfera en el salón de gala había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una noche de celebración de la élite social se había transformado en un tribunal improvisado donde Rodrigo Villarreal, el anfitrión todopoderoso, se encontraba siendo juzgado no por sus crímenes legales, sino por sus fallas como ser humano. Los invitados, que momentos antes lo habían adulado y buscado su aprobación, ahora lo miraban con una mezcla de fascinación mórbida y disgusto, apenas disimulado. Rodrigo permanecía inmóvil en el centro del círculo que se había formado naturalmente alrededor de él y Catalina, sintiendo como si cada revelación fuera una puñalada más profunda en su ego cuidadosamente construido. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Durante 5 años, había estado compartiendo su hogar con una de las mentes más brillantes en el campo del arte renacentista. Y nunca, ni una sola vez, se había molestado en ver más allá del uniforme que ella llevaba. Dr. Mendenhall, claramente incapaz de contener su fascinación académica, se acercó más a Catalina. Trey Mendoza, tengo que preguntarle sobre su investigación en el Prado. ¿Es verdad que usted fue quien descubrió la falsificación en la colección Thyssen-Bornemisza hace 6 años? Catalina asintió con una sonrisa que mezclaba orgullo profesional con tristeza por los recuerdos que esa pregunta evocaba. Sí, fue durante mi último año allí. Un supuesto Caravaggio que había pasado por 3 autenticaciones previas. Los estudios de fluorescencia de rayos X revelaron que el pigmento azul ultramar había sido aplicado sobre una preparación moderna. La obra era una falsificación magistral, probablemente del siglo XIX. Por supuesto, Isabel La Monterrey exclamó, llevándose una mano a la frente. Ese caso estuvo en todos los periódicos especializados. La falsificación estaba valorada en 15 millones de euros. Usted salvó al museo de un escándalo internacional. Las palabras golpearon a Rodrigo como martillazos. 15 millones de euros. Esa era más dinero del que él había gastado en toda su colección de arte personal. Y Catalina había estado involucrada en decisiones que afectaban cantidades así de manera rutinaria. Mientras él se jactaba de sus inversiones inteligentes en arte, ella había sido la experta que realmente autenticaba las obras que personas como él compraban. Pero eso no fue todo. Dr. Mendenhall continuó, claramente emocionado de estar hablando con alguien de la calibre de Catalina. ¿No fue usted también quien desarrolló el protocolo de autenticación digital que ahora usa el Louvre, junto con un equipo de especialistas en tecnología? Catalina confirmó modestamente. Combinamos análisis espectroscópico con inteligencia artificial para crear un sistema que puede detectar inconsistencias en pinceladas con un 94% de precisión. Rodrigo sintió náuseas. Durante años había presumido frente a Catalina sobre su ojo sofisticado para el arte, sobre cómo había invertido inteligentemente en obras que habían aumentado de valor. Ahora se daba cuenta de que ella había estado desarrollando la tecnología que realmente determinaba el valor de esas inversiones. Magdalena Herrera, quien al principio de la noche había estado adulando a Rodrigo, ahora se dirigía exclusivamente a Catalina. Doctora, tengo una colección privada que me gustaría que evaluara. Tengo algunas piezas sobre las que he tenido dudas. Sería un honor. Catalina respondió graciosamente, pero luego añadió con una sonrisa que tenía un filo de ironía. Aunque debo mencionar que mis honorarios de consultoría son bastante elevados. En el Prado cobraba 3,000 euros por autenticación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se dio cuenta de que acababa de enterarse de que la mujer a quien le pagaba salario de empleada doméstica había ganado más dinero por una sola consulta de lo que él le pagaba en 3 meses. Emilia, quien había estado observando toda la interacción con los ojos muy abiertos, de repente habló con la claridad brutal que solo los niños poseen. Catalina, por eso siempre sabes tantas cosas sobre mis libros de historia del arte. Por eso, cuando me llevas al museo, ¿puedes explicarme cosas que ni siquiera los guías saben? Sí, mi amor. Catalina se agachó para quedar a la altura de Emilia, su voz llenándose de ternura genuina. Y por eso, he disfrutado tanto enseñándote. Tienes una mente extraordinaria para el arte y la historia. Pero papá siempre dice que esas cosas no son importantes.
Emilia continuó con la honestidad despiadada de los 8 años. Dice que lo único que importa es hacer dinero. Esas palabras fueron como una bofetada pública para Rodrigo. Frente a 200 invitados de élite, su propia hija acababa de exponer su filosofía de vida de la manera más cruda posible. Carlos Mendoza, un empresario del sector tecnológico que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. Rodrigo, tengo que preguntarte algo. Si durante 5 años has tenido trabajando en tu casa a una de las expertas en arte más respetadas de Europa, ¿por qué diablos no te diste cuenta? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Era la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie había tenido el valor de hacer directamente. Rodrigo intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar que había estado tan cegado por su propia arrogancia, que nunca se había molestado en ver a Catalina como algo más que un objeto funcional en su casa? Te voy a decir por qué. Patricia Salinas, una psicóloga social reconocida que raramente asistía a eventos como este, intervino con una voz fría y analítica. Porque Rodrigo opera bajo la suposición de que el dinero equivale a inteligencia y que la posición social refleja el valor humano. Nunca se le ocurrió que alguien en una posición de servicio pudiera ser más inteligente que él. Las palabras de Patricia resonaron por todo el salón como una campana de verdad. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, muchos reconociendo sus propios prejuicios en la descripción. Es más que eso, Catalina añadió, poniéndose de pie y enfrentando directamente a Rodrigo. Durante 5 años he sido testigo de cómo tratas a todos tus empleados. No es solo ignorancia, Rodrigo. Es crueldad deliberada. Disfrutas sintiéndote superior. Disfrutas humillando a otros. Yo no. Rodrigo comenzó a tartamudear, pero Catalina no había terminado. ¿Recuerdas cuando despediste a María, la empleada de limpieza, porque supuestamente había robado dinero de tu escritorio? Catalina preguntó, su voz adquiriendo una fuerza que hizo que todos los presentes prestaran atención absoluta. Rodrigo se puso pálido. Recordaba el incidente perfectamente. Había sido uno de sus ejemplos favoritos de por qué no se podía confiar en esa gente. Yo encontré el dinero 3 días después. Catalina continuó implacablemente. Había caído detrás de tu escritorio. Pero nunca la llamaste para disculparte. Nunca trataste de corregir el error. Permitiste que perdiera su trabajo y su reputación porque admitir tu error habría dañado tu ego. Los invitados ahora miraban a Rodrigo con expresiones de disgusto abierto. El silencio era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Y qué hay de Jorge, el jardinero? Catalina presionó, y Rodrigo sintió como si cada palabra fuera una puñalada. Lo humillaste frente a tus invitados del mes pasado porque no sabía la diferencia entre orquídeas y lirios. Pero Jorge es un ingeniero agrónomo que trabajó durante 20 años desarrollando sistemas de riego sostenible en su país natal. Habla 4 idiomas y tiene una maestría en ciencias ambientales. Eso es imposible. Rodrigo murmuró débilmente. ¿Es imposible porque trabaja como jardinero? Catalina replicó. ¿O es imposible porque desafía tu visión del mundo donde las personas están exactamente donde merecen estar? Doctor Mendenal, quien había estado escuchando con fascinación creciente, intervino. Dr. Era, Mendoza, ¿está usted diciendo que hay otros empleados en esta casa con educación superior? Al menos 12. Catalina respondió sin dudar. Tenemos un conserje con doctorado en física, una empleada de cocina que era profesora de literatura en su país, un chofer que era director de orquesta sinfónica. Esta casa está llena de talento extraordinario que ha sido completamente desperdiciado porque el señor Villarreal nunca se molestó en ver a sus empleados como seres humanos completos. El impacto de esas palabras en los invitados fue visible. Muchos comenzaron a mirarse incómodos, sin duda reconociendo sus propios patrones de comportamiento hacia el personal de servicio. Isabela Monterrey se acercó a Catalina con una expresión de respeto genuino. Doctor Ara, lo que está describiendo es un desperdicio criminal de recursos humanos. ¿Ha considerado documentar estas historias? Más que considerarlo. Catalina sonrió. Y por primera vez esa noche fue una sonrisa completamente feliz.
Durante los últimos 2 años he estado secretamente entrevistando y documentando las historias de trabajadores domésticos e inmigrantes altamente educados que han sido forzados a trabajos de servicio debido a barreras sistémicas. ¿Con qué propósito? Dr. Mendenhall preguntó, claramente intrigado. ¿Estoy escribiendo un libro? Catalina anunció. Y la bomba que acababa de dejar caer era tan impactante como todas las revelaciones anteriores. Se titula Invisible Genius, The Hidden PhD Cleaning Your Houses. Ya tengo contrato con una editorial internacional. Rodrigo sintió como si el suelo se estuviera abriendo debajo de sus pies. No solo había estado humillando a una académica respetada durante 5 años, sino que ahora descubría que ella había estado documentando su comportamiento y el de personas como él para exposición pública. El libro incluye estudios de caso específicos. Catalina continuó, su mirada fija en Rodrigo, sobre cómo los empleadores adinerados tratan a su personal doméstico. Las suposiciones que hacen sobre la inteligencia basada en el trabajo que realizan y las consecuencias psicológicas de la invisibilidad social forzada. ¿Y nosotros? ¿Estamos en ese libro? Magdalena preguntó con voz temblorosa. Digamos que he tenido material muy rico para mi investigación durante estos 5 años. Catalina respondió diplomáticamente. Pero el mensaje era claro. Carlos Mendoza se acercó a Rodrigo, quien ahora estaba visiblemente sudando a pesar del aire acondicionado de la mansión. Rodrigo, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo has estado desperdiciando talento extraordinario, sino que has estado proporcionando material de primera mano para un libro que va a exponer exactamente el tipo de comportamiento que todos nosotros, que todos ustedes también exhiben. Patricia Salinas terminó la frase con brutal honestidad. Seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes conocen los nombres completos de las personas que limpian sus casas? ¿Cuántos han preguntado alguna vez sobre su educación previa, sus sueños, sus historias? El silencio incómodo que siguió fue respuesta suficiente. Emilia, quien había estado procesando toda la conversación con la seriedad que solo los niños pueden mostrar, de repente se dirigió a Catalina. ¿Vas a escribir sobre mí en tu libro? Catalina se agachó nuevamente para estar a su altura, su expresión llenándose de ternura. Solo las partes hermosas, mi amor. Sobre lo inteligente que eres, sobre cómo tienes hambre de aprender, sobre cómo ves belleza en el arte y magia en los libros. ¿Y sobre papá? Emilia preguntó con la curiosidad directa de los 8 años. Catalina miró hacia Rodrigo, y por primera vez esa noche había algo parecido a la compasión en sus ojos. Sobre papá voy a escribir sobre un hombre que tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero que había olvidado cómo ver la magia que tenía justo enfrente de él. Esas palabras golpearon a Rodrigo más fuerte que cualquier insulto directo, porque se dio cuenta de que Catalina tenía razón. Había estado tan obsesionado con acumular riqueza y demostrar superioridad, que había perdido completamente la capacidad de apreciar lo que realmente tenía. Una hija extraordinaria que crecía sin conocer realmente a su padre, y empleados talentosos que podrían haber enriquecido su vida de maneras que el dinero nunca podría. El hombre que había comenzado la noche sintiéndose como un rey en su palacio, ahora se encontraba expuesto como un fraude emocional frente a la élite que había pasado años tratando de impresionar. Y lo peor de todo era que se estaba dando cuenta de que todo lo que había perdido había sido por su propia arrogancia y ceguera voluntaria. La noche apenas estaba comenzando, y Rodrigo ya sabía que nunca volvería a ser el mismo. La tensión en el salón de gala había alcanzado un punto de quiebre. Rodrigo permanecía en el centro del círculo de invitados como un gladiador derrotado en el Coliseo, mientras Catalina se había transformado completamente de víctima silenciosa a la fuerza más poderosa en la habitación. Pero lo que nadie esperaba era que la revelación más impactante de la noche aún estaba por venir. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por el destino mismo, la puerta principal del salón se abrió silenciosamente. Jorge Ramírez, el jardinero a quien Rodrigo había humillado el mes anterior, entró empujando discretamente un carrito con bebidas frescas. Detrás de él venía María Elena, la empleada de cocina, y Roberto, el conserje nocturno. Era el cambio de turno habitual, pero esta noche su entrada tendría consecuencias que nadie podría haber anticipado. Jorge se detuvo abruptamente cuando vio la escena. 200 invitados de élite, formando un círculo alrededor de Catalina y Rodrigo.
la atmósfera cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sus años de experiencia trabajando en esa casa le habían enseñado a leer las situaciones peligrosas, y esto definitivamente calificaba como una. Jorge. La voz de Catalina cortó el silencio, clara y firme. Por favor, acércate. Hay algo que estos distinguidos invitados necesitan escuchar. Jorge miró nerviosamente entre Catalina y Rodrigo, claramente confundido por el cambio radical en la dinámica de poder que podía sentir, pero no entender completamente. Catalina, ¿qué está pasando? Jorge preguntó en voz baja, su acento revelando inmediatamente su origen centroamericano. Estoy contándoles a nuestros invitados sobre los verdaderos talentos que trabajan en esta casa. Catalina respondió con una sonrisa que era parte aliento, parte desafío. Jorge, ¿podrías decirle al doctor Mendenhall, aquí presente, cuál era tu trabajo antes de venir a este país? Jorge se puso visiblemente nervioso, sus ojos moviéndose rápidamente entre los rostros expectantes de la élite social que nunca antes lo habían mirado directamente. Durante 2 años, había sido completamente invisible para estas personas, existiendo solo cuando necesitaban que sus jardines se vieran perfectos para eventos como este. Yo no creo que eso sea importante, señora. Jorge murmuró, claramente incómodo con ser el centro de atención. Es muy importante. Doctor Mendenhall intervino, ahora completamente fascinado por lo que Catalina había revelado. Por favor, nos gustaría mucho escuchar. Jorge respiró profundamente, y cuando habló, su voz tenía una dignidad que había mantenido escondida durante 2 años de ser tratado como invisible. Fui director del Programa Nacional de Agricultura Sostenible en Honduras durante 15 años, dijo. Y el impacto de sus palabras fue inmediato. Desarrollé sistemas de riego que incrementaron la productividad agrícola en un 300%, mientras reducían el uso de agua en un 40%. Mi trabajo fue implementado en 6 países centroamericanos. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados miraron entre Jorge, quien se mantenía erguido con una dignidad recién liberada, y Rodrigo, quien parecía haber envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. ¿Y por qué está aquí trabajando como jardinero? Isabel La Monterrey preguntó suavemente, claramente conmovida. Jorge sonrió con una tristeza que contenía años de frustración y pérdida. Porque mi trabajo amenazó los intereses de corporaciones extranjeras que querían mantener a los agricultores dependientes de sus sistemas caros e ineficientes. Recibí amenazas de muerte contra mi familia. Tuvimos que huir del país con lo que llevábamos puesto. Pero sus credenciales académicas, su experiencia profesional, Dr. Mendenhall comenzó. No significa nada aquí. Jorge interrumpió, pero sin amargura, solo con la resignación de alguien que había aceptado una realidad difícil. Soy un inmigrante indocumentado trabajando para un hombre que me ve como poco más que una herramienta de jardinería. Esas palabras golpearon a Rodrigo como una bofetada. Durante 2 años había tratado a Jorge como si fuera un objeto, sin nunca preguntarse sobre su historia, sus conocimientos o sus sueños. Catalina gesticuló hacia María Elena, quien había estado observando desde la puerta con una mezcla de curiosidad y terror. María Elena, ven acá por favor. María Elena, una mujer de unos 45 años con manos trabajadoras pero ojos inteligentes, se acercó lentamente. Había trabajado en la cocina de Rodrigo durante 3 años, preparando comidas elaboradas para eventos como este, siempre invisible, siempre silenciosa. María Elena era profesora de literatura en la Universidad de El Salvador. Catalina anunció, y otra onda de shock recorrió el grupo de invitados. Es verdad. María Elena confirmó con voz suave pero clara. Enseñé literatura latinoamericana durante 20 años. Escribí mi tesis doctoral sobre la influencia de García Márquez en la narrativa contemporánea. Patricia Salinas, la psicóloga, se acercó con una expresión de fascinación profesional. ¿Y cómo terminó trabajando en una cocina privada? La guerra civil destruyó la universidad donde trabajaba. María Elena explicó con una compostura que hablaba de años de dolor procesado. Mi esposo era periodista. Lo mataron por escribir sobre corrupción gubernamental. Vine aquí con mis 2 hijos pequeños, buscando seguridad y la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. ¿Y sus hijos? Isabel la preguntó, claramente emocionada.
Mi hijo mayor está estudiando medicina en la Universidad Estatal, becado por méritos académicos. Mi hija menor acaba de ser aceptada en el programa de ingeniería del EMIT. María Elena respondió con un orgullo que iluminó completamente su rostro. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que trabajaba en labores domésticas para sobrevivir, pero que había logrado darles a sus hijos educación de nivel mundial. ¿Y el señor Villarreal sabe esto?, Carlos Mendoza preguntó directamente. María Elena miró hacia Rodrigo con una expresión que no contenía resentimiento, solo tristeza. En 3 años, el señor Villarreal nunca me ha preguntado mi apellido completo. No sabe que tengo hijos. No sabe nada sobre mí, excepto que preparo buena comida y limpio bien la cocina. Roberto, el conserje, había estado observando toda la interacción desde la entrada. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con la postura ligeramente encorvada de alguien que había pasado décadas siendo invisible. Catalina lo invitó a acercarse con un gesto. Roberto, Catalina dijo con voz gentil, cuéntale sobre tu trabajo en Cuba. Roberto sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. Fui profesor de física en la Universidad de La Habana durante 30 años. Me especialicé en óptica cuántica. Publiqué 43 papers en revistas internacionales de física. Dr. Mendenhall casi es de Maya. ¿Óptica cuántica? ¿En la Universidad de La Habana? Conozco esa investigación. El trabajo cubano en óptica de los años 80 y 90 fue revolucionario. Trabajé en el desarrollo de láseres médicos que ahora se usan en cirugías oculares en todo el mundo. Roberto continuó con una dignidad tranquila. Cuando vine a este país hace 10 años, mi edad y las barreras de idioma hicieron imposible continuar en mi campo. Pero necesitaba trabajar para mandar dinero a mi familia que quedó en Cuba. El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados de élite se encontraban cara a cara con la realidad de que habían estado rodeados durante años de genios invisibles, de personas cuyas contribuciones intelectuales habían impactado el mundo, pero que habían sido reducidos a trabajadores de servicio por circunstancias fuera de su control. Rodrigo se sentía físicamente enfermo. Durante años había presumido sobre su visión para los negocios, su inteligencia superior, su capacidad para identificar talento. Y resulta que había estado rodeado de mentes brillantes que había desperdiciado completamente por su arrogancia y ceguera voluntaria. Pero hay más. Catalina anunció y su voz tenía ahora una autoridad que comandaba atención absoluta. Durante los últimos 2 años, estos 3 extraordinarios profesionales y yo hemos estado reuniéndonos secretamente los domingos por la tarde. ¿Para qué?, Isabela preguntó, claramente fascinada. Para crear algo que nunca podríamos haber logrado individualmente. Catalina sonrió. Y por primera vez esa noche, fue una sonrisa de triunfo puro. Hemos desarrollado un programa piloto para identificar y reintegrar profesionales inmigrantes altamente calificados en trabajos que correspondan a su educación y experiencia. Los invitados se acercaron más, claramente intrigados por la dirección que estaba tomando la conversación. Jorge desarrolló un sistema de agricultura urbana que puede incrementar la producción de alimentos en un 400% usando espacios mínimos. María Elena creó un currículo de educación multicultural que ya está siendo implementado en 3 escuelas públicas. Roberto diseñó un programa de mentoría científica para estudiantes de minorías étnicas. ¿Y todo esto mientras trabajaban tiempo completo como empleados domésticos? Dr. Mendenhall preguntó, claramente impresionado. Sí, Catalina confirmó. Porque cuando tienes una mente entrenada para resolver problemas complejos, no puedes simplemente apagarla porque tu trabajo actual no la requiera. Patricia Salinas intervino con una observación que cortó directo al corazón del asunto. Lo que están describiendo es un desperdicio sistemático de recursos humanos a escala masiva. ¿Cuántos otros profesionales altamente calificados están trabajando en empleos de servicio? Porque las barreras sistémicas les impiden usar sus verdaderas habilidades. Según nuestras investigaciones preliminares, Catalina respondió, aproximadamente el 23% de los trabajadores domésticos e inmigrantes en esta ciudad tienen educación universitaria avanzada. Estamos hablando de miles de doctores, ingenieros, profesores, científicos que han sido forzados a trabajos de supervivencia. La magnitud de esa estadística golpeó a los invitados como una onda expansiva.
Estaban descubriendo que sus propias comunidades estaban desperdiciando talento extraordinario, simplemente porque ese talento venía en paquetes que no encajaban con sus expectativas preconcebidas. Magdalena Herrera, quien al principio de la noche había estado adulando a Rodrigo sobre su excelente ojo para el servicio, ahora parecía genuinamente perturbada. ¿Están diciendo que todos nosotros podríamos tener empleados con doctorados limpiando nuestras casas? Es muy probable. Jorge respondió con una sonrisa que no tenía malicia, solo ironía. La próxima vez que vean a alguien limpiando pisos o cortando césped, tal vez pregunten sobre su historia. Podrían sorprenderse. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué durante años fingieron ser solo empleados normales? La pregunta reveló tanto sobre su mentalidad que varios invitados visiblemente se estremecieron ante la cruda revelación de sus prejuicios. ¿Por qué? Roberto respondió con una paciencia que hablaba de años de experiencia explicando lo obvio. Cuando necesitas el trabajo para sobrevivir, no puedes arriesgarte a hacer que tu empleador se sienta incómodo sobre su propia ignorancia. ¿Y por qué? María Elena añadió. La experiencia nos ha enseñado que cuando los empleadores descubren que somos sobrecalificados, a menudo nos despiden por miedo a que busquemos algo mejor. Pero principalmente, Catalina concluyó, mirando directamente a Rodrigo. ¿Por qué nunca preguntaste? En 5 años, nunca una vez mostraste curiosidad genuina sobre quiénes éramos más allá de las funciones que realizábamos para ti. El silencio que siguió fue pesado con la realización de que todos los presentes, no solo Rodrigo, habían sido cómplices de un sistema que desperdiciaba talento humano extraordinario por pura ceguera voluntaria. La noche había revelado mucho más que las credenciales ocultas de los empleados de Rodrigo. Había expuesto un problema sistemático que afectaba a toda su clase social. Y por primera vez en sus vidas privilegiadas, se veían forzados a confrontar las consecuencias de su propia arrogancia inconsciente. La atmósfera en el salón de gala había alcanzado un punto de saturación emocional. Los invitados de élites se encontraban en un estado de shock colectivo que iba mucho más allá de la simple sorpresa social. Estaban confrontando una realidad que desafiaba fundamentalmente todo lo que habían creído sobre mérito, inteligencia y su propio lugar en el mundo. Rodrigo, quien había comenzado la noche como el anfitrión todopoderoso, ahora se encontraba no solo humillado, sino completamente despojado de las ilusiones que habían sostenido su identidad durante décadas. En ese momento de tensión máxima, cuando parecía que la revelación había alcanzado su punto culminante, Emilia dio un paso adelante. La niña de 18 años había estado observando toda la interacción con una seriedad que era extraordinaria para su edad, procesando no solo las palabras que se decían, sino las emociones complejas que llenaban la habitación. Catalina. Emilia dijo con la claridad cristalina que solo los niños poseen cuando están procesando verdades fundamentales. ¿Por qué papá nunca me contó que tú y Jorge y María Elena y Roberto eran tan inteligentes? La pregunta, formulada con la inocencia brutal de los 8 años, cortó más profundo que cualquier acusación que un adulto podría haber hecho. Porque expuso la realidad de que Rodrigo no solo había desperdiciado el talento de sus empleados, sino que había privado a su propia hija de la oportunidad de aprender de mentes extraordinarias que vivían en su propia casa. Catalina se agachó para estar a la altura de Emilia, pero mantuvo su voz lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Porque a veces, mi amor, las personas adultas se olvidan de hacer las preguntas importantes. Se olvidan de preguntarse quiénes son realmente las personas que los rodean. ¿Pero por qué? Emilia insistió con la persistencia típica de los niños cuando están tratando de entender el mundo adulto. Si yo supiera que Jorge sabe tanto sobre plantas, le habría preguntado sobre mi proyecto de ciencias. Si supiera que María Elena era profesora, le habría pedido ayuda con mi ensayo sobre García Márquez. El silencio que siguió a las palabras de Emilia fue diferente a todos los anteriores. No era tensión o shock, era la quietud pesada de adultos confrontando su propia vergüenza a través de los ojos de un niño. Dr. Mendenhall se acercó a Emilia con una expresión de fascinación genuina. ¿Estás escribiendo sobre García Márquez a los 8 años? Catalina me está enseñando sobre realismo mágico. Emilia respondió con orgullo. Estamos leyendo 100 años de soledad juntas. Bueno, ella me lee y me explica las partes difíciles.
La revelación de que una niña de 8 años estaba siendo introducida a literatura universitaria avanzada por su niñera fue otra bofetada para Rodrigo. Durante años había pagado tutores caros para que le dieran a Emilia una educación apropiada, sin darse cuenta de que la mejor educadora que podría haber encontrado ya vivía en su casa. Patricia Salinas intervino con una observación que fue como un bisturí psicológico. Rodrigo, tu hija ha tenido acceso durante 5 años a un equipo de educadores de nivel mundial, y tú nunca lo supiste porque nunca preguntaste. No solo eso, María Elena añadió suavemente, sino que Emilia es una de las niñas más inteligentes que he conocido. Absorbe conocimiento como una esponja. Podría estar años adelantada académicamente si tuviera el estímulo apropiado. Rodrigo sintió como si cada palabra fuera una puñalada más profunda en su conciencia. No solo había desperdiciado talento extraordinario, sino que había fallado como padre de la manera más fundamental posible. En ese momento, Carlos Mendoza tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la noche. Se acercó directamente a Jorge con una expresión de respeto genuino. «Jorge», dijo, extendiendo su mano para un apretón formal. Mi empresa de tecnología agrícola ha estado luchando durante meses para desarrollar sistemas de agricultura vertical para espacios urbanos. ¿Estarías dispuesto a consultarnos? Te pagaríamos lo que mereces como experto, no como jardinero. El impacto de esas palabras fue eléctrico. Jorge miró la mano extendida de Carlos con una mezcla de sorpresa y esperanza que había mantenido enterrada durante 2 años. ¿En serio?, Jorge preguntó, su voz quebrándose ligeramente con la emoción. «Completamente en serios», Carlos confirmó. «Y si tu sistema funciona tan bien como describes, estaríamos interesados en formar una sociedad a largo plazo». Isabel Monterrey inmediatamente siguió el ejemplo. Se dirigió a Catalina con una determinación que cortó a través de toda la tensión social de la noche. «Doctora Mendoza», dijo formalmente, «mi fundación artística ha estado buscando durante años a alguien con sus exactas calificaciones para dirigir nuestro programa de autenticación. El salario inicial sería de $150,000 anuales, más beneficios completos». La cifra golpeó a todos los presentes como un rayo. Rodrigo se dio cuenta de que le había estado pagando a Catalina menos en un año de lo que ella podría ganar en un mes en su verdadero campo. Pero Isabel no había terminado. Se volteó hacia María Elena con la misma determinación. «Y María Elena, mi hija está luchando con literatura en la universidad. ¿Estarías dispuesta a ser su tutora privada? Pagaríamos $80 por hora». Doctor Mendenal, ahora completamente fascinado por las posibilidades, se acercó a Roberto. «Profesor Roberto, tengo contactos en 3 universidades locales que están desesperadas por profesores de física con experiencia en óptica cuántica. Puedo hacer algunas llamadas mañana mismo». En el transcurso de 10 minutos, los 3 empleados más inferiores de Rodrigo habían recibido ofertas de trabajo que no solo reconocían su verdadero valor, sino que los pagarían de acuerdo a sus habilidades reales. El contraste entre cómo los invitados ahora trataban a los empleados y cómo Rodrigo los había tratado durante años era tan stark que varios invitados comenzaron a mirarlo con algo más que shock, con disgusto abierto. Magdalena Herrera, quien había adulado a Rodrigo al principio de la noche, ahora se dirigía a él con una frialdad que cortaba como hielo. «Rodrigo, ¿te das cuenta de que durante años has estado desperdiciando talento que podría haber revolucionado cualquiera de nuestras industrias? Es peor que desperdicio». Patricia Salinas añadió con su análisis psicológico implacable. «Es abuso sistemático. Has estado usando a personas brillantes como mano de obra barata mientras las humillabas por su supuesta inferioridad». Emilia, quien había estado procesando toda la conversación con la seriedad de alguien mucho mayor, de repente se dirigió directamente a su padre con una pregunta que lo destrozó. Papá dijo con la honestidad brutal de los 8 años, «¿Por qué eres malo con la gente inteligente?». La pregunta era tan simple, tan directa y tan devastadoramente precisa que Rodrigo sintió como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Su propia hija acababa de resumir en una oración lo que había tardado toda la noche en revelarse, que él había estado sistemáticamente maltratando a personas que eran más inteligentes, más talentosas y más valiosas que él. Yo no sabía. Rodrigo comenzó, pero Emilia lo interrumpió con la impaciencia de los niños cuando los adultos dan excusas débiles.
pero podrías haber sabido si hubieras preguntado. Emilia señaló con lógica implacable. Catalina siempre responde mis preguntas. Jorge me explica cosas sobre plantas cuando estoy en el jardín. María Elena me cuenta historias cuando estoy en la cocina. Solo tenías que preguntar. Las palabras de su hija golpearon a Rodrigo más fuerte que todas las revelaciones de la noche combinadas, porque expusieron la verdad fundamental. Su ignorancia no había sido involuntaria. Había sido una elección deliberada, mantener a sus empleados como objetos unidimensionales para preservar su propia sensación de superioridad. Dr. Mendenhall, quien había estado observando la interacción familiar con fascinación profesional, hizo una observación que resumió perfectamente la situación. Rodrigo, dijo con una mezcla de compasión y condena, tu hija de 8 años ha mostrado más curiosidad intelectual genuina en 5 minutos que tú en 5 años. En ese momento, algo fundamental se rompió dentro de Rodrigo. No era solo humillación o vergüenza. Era el colapso completo de la narrativa que había construido sobre sí mismo. Durante décadas había operado bajo la creencia de que su éxito financiero era evidencia de su superioridad intelectual y moral. Pero ahora se enfrentaba a la realidad de que había estado rodeado de mentes brillantes que había desperdiciado por pura arrogancia. Peor aún, se daba cuenta de que había fallado no solo como empleador, sino como padre. Su hija había crecido con acceso a educadores extraordinarios, y él había estado demasiado cegado por sus propios prejuicios para ver las oportunidades que estaba perdiendo. Catalina, viendo el colapso emocional que estaba ocurriendo frente a ella, tomó una decisión que definiría el resto de la noche. Se acercó a Rodrigo, ya no como empleada enfrentando a su jefe, sino como una académica brillante confrontando a un hombre quebrado que finalmente estaba viendo la verdad sobre sí mismo. Rodrigo, dijo con una voz que mezclaba firmeza con una compasión inesperada. Tienes una decisión que tomar ahora mismo. Ah, ¿qué decisión? Rodrigo preguntó con voz ronca, claramente abrumado por las emociones que había estado reprimiendo durante toda la noche. Puedes elegir seguir siendo el hombre que has sido durante 5 años. Catalina respondió. O puedes elegir convertirte en el hombre que tu hija necesita que seas. El silencio que siguió fue absoluto. 200 invitados de élite, 4 empleados extraordinarios y una niña de 8 años esperaron para ver qué elegiría Rodrigo Villarreal. Aferrarse a su ego destruido o encontrar la humildad para comenzar de nuevo. La respuesta determinaría no solo su futuro, sino el futuro de su relación con su hija y su lugar en una comunidad que acababa de ver exactamente quién era realmente. El silencio en el salón de gala se había vuelto tan profundo que el sonido de la respiración de Rodrigo era audible para todos los presentes. Sus manos temblaban mientras procesaban solo las palabras de Catalina, sino la magnitud completa de lo que había perdido durante 5 años de ceguera voluntaria. La decisión que tenía frente a él no era solo sobre disculparse o cambiar su comportamiento. Era sobre elegir convertirse en una persona completamente diferente. Durante lo que se sintió como una eternidad, Rodrigo permaneció inmóvil, mirando hacia el suelo de mármol que había costado más que el salario anual de todos sus empleados combinados. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos que sorprendieron a todos los presentes, incluido él mismo. Hacía décadas que no lloraba, décadas que había reprimido cualquier emoción que pudiera ser percibida como debilidad. Catalina. Su voz se quebró cuando pronunció su nombre. Pero esta vez no había condescendencia ni autoridad falsa. Había algo que ninguno de los presentes había escuchado jamás de él, humildad genuina. Durante 5 años te he tratado como si fueras invisible. Te he humillado, te he subestimado y he desperdiciado la oportunidad de conocer a una de las mentes más brillantes que jamás he encontrado. Se volteó hacia Jorge, María Elena y Roberto, quienes lo observaban con una mezcla de cautela y curiosidad. A todos ustedes, los he tratado como objetos, como herramientas para hacer mi vida más cómoda, sin nunca reconocer que son seres humanos extraordinarios con historias, sueños y conocimientos que yo no puedo ni imaginar. Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían visto a Rodrigo admitir estar equivocado sobre algo, mucho menos algo tan fundamental como su tratamiento hacia otros seres humanos. Pero Rodrigo no había terminado. Se dirigió directamente a Emilia, su hija,
quien lo observaba con los ojos muy abiertos, procesando ver a su padre en un estado emocional que nunca había presenciado. «Y a ti, mi amor», Rodrigo se agachó para estar a la altura de Emilia, su voz quebrada por la emoción. «Te he fallado de la manera más terrible posible. He estado tan obsesionado con hacer dinero y demostrar mi superioridad que me perdí la oportunidad de conocerte realmente, de ver lo extraordinariamente inteligente que eres, de estar presente para tu crecimiento». Emilia miró a su padre con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando están procesando emociones adultas complejas. «¿Por qué nunca me preguntaste sobre lo que estaba aprendiendo con Catalina?». La pregunta era simple, pero cortó directo al corazón del problema. Rodrigo se dio cuenta de que había estado tan desconectado de la vida de su hija que ni siquiera sabía que le gustaba leer, que la fascinaba, cuáles eran sus sueños. «¿Por qué?». Rodrigo respondió con una honestidad brutal que sorprendió incluso a él mismo. «Estaba tan ocupado construyendo un imperio financiero que olvidé construir una relación contigo. Y esa es la falla más grande de mi vida». Dr. Mendenhall, quien había estado observando la transformación emocional de Rodrigo con fascinación profesional, intervino suavemente. «Rodrigo, reconocer el problema es el primer paso. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto?». Era la pregunta que todos estaban pensando. Las disculpas eran un inicio, pero después de 5 años de comportamiento sistemáticamente destructivo, las palabras solas no serían suficientes. Rodrigo se puso de pie lentamente y cuando habló había una determinación en su voz que nadie había escuchado antes. No era la determinación arrogante del empresario exitoso, sino algo más profundo, la determinación de un hombre confrontando sus propios demonios. Catalina se dirigió a ella directamente. «Sé que no puedo deshacer 5 años de humillaciones. Sé que las disculpas no borran el daño que he causado. Pero quiero preguntarte algo y necesito que sepas que no hay presión. No hay consecuencias negativas si dices que no». Catalina lo miró con una expresión que mezclaba cautela con curiosidad genuina. «¿Estarías dispuesta a ayudarme a convertirme en una mejor persona?». Rodrigo preguntó, y la vulnerabilidad en su voz era algo que ninguno de los presentes había escuchado jamás. «No como mi empleada, sino como mi maestra». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de la posibilidad, de la esperanza, de la transformación potencial. «¿Qué significa eso exactamente?». Catalina preguntó, claramente intrigada pero cautelosa. «¿Significa que quiero aprender de ti?». Rodrigo respondió sin dudar. «Quiero que me enseñes sobre arte, sobre historia, sobre cómo ver la belleza y el conocimiento en lugares donde nunca he mirado. Quiero que me ayudes a entender cómo ser un mejor padre para Emilia». Se volteó hacia Jorge, María Elena y Roberto. «Y quiero aprender de todos ustedes también. Jorge, quiero entender sobre agricultura sostenible, sobre cómo podemos usar mi tierra para algo más significativo que solo impresionar a invitados. María Elena, quiero que me enseñes sobre literatura, sobre las historias que dan sentido a la humana. Roberto, quiero aprender sobre ciencia, sobre cómo funciona realmente el mundo». Los empleados intercambiaron miradas de sorpresa. Esta era una reversión completa de la dinámica de poder que había existido durante años. Isabela Monterrey intervino con una observación que resumió perfectamente lo que todos estaban pensando. «Rodrigo, lo que estás proponiendo es esencialmente convertir a tus empleados en tus profesores. ¿Entiendes las implicaciones de eso?». «Entiendo que significa admitir que durante años he estado operando desde la ignorancia mientras fingía superioridad». Rodrigo respondió con una honestidad que era dolorosa de escuchar. «Entiendo que significa reconocer que he estado midiendo el éxito con las métricas equivocadas». Carlos Mendoza se acercó con una expresión de respeto creciente. «Rodrigo, esa es una transformación extraordinaria. Pero, ¿cómo sabemos que no es solo una reacción emocional que va a desaparecer mañana?». Era una pregunta válida. Y Rodrigo lo sabía. Durante décadas había operado desde el ego y la arrogancia. ¿Cómo podía demostrar que esta transformación era genuina? «¿Por qué?». Rodrigo respondió, dirigiéndose a todo el grupo. «Voy a hacer cambios concretos que sean imposibles de revertir». Caminó hacia el centro del círculo, y cuando habló, su voz tenía una claridad y determinación que cortó a través de toda la tensión de la noche. «Primero,
Todos los empleados de esta casa van a recibir aumentos inmediatos que reflejen sus verdaderas calificaciones y contribuciones. Jorge, María Elena, Roberto y todos los demás van a ser pagados como los profesionales que son. Los empleados se miraron entre ellos con expresiones de shock y esperanza. Segundo, Rodrigo continuó. Voy a crear un fondo de $1 millón para ayudar a profesionales e inmigrantes altamente calificados a obtener las certificaciones y oportunidades que necesitan para trabajar en sus verdaderos campos. Los invitados murmuraron entre ellos, claramente impresionados por la magnitud del compromiso financiero. Tercero, la voz de Rodrigo se volvió más personal. Voy a tomar un año sabático de mis negocios para enfocarme completamente en ser el padre que Emilia merece y el estudiante que necesito ser. Esa revelación causó ondas de shock a través del grupo de invitados. Rodrigo Villarreal, el hombre que había construido su identidad alrededor de ser un empresario exitoso, estaba dispuesto a alejarse de los negocios para enfocarse en crecimiento personal. Emilia, quien había estado escuchando toda la conversación con atención intensa, de repente corrió hacia su padre y lo abrazó con la fuerza total de sus 8 años. ¿En serio vas a aprender de Catalina?, preguntó con la esperanza pura que solo los niños pueden mostrar. Sí, mi amor, Rodrigo respondió, abrazando a su hija con una ternura que los invitados nunca habían visto de él. Voy a aprender todo lo que pueda para convertirme en el papá que tú mereces. Catalina, quien había estado observando toda la interacción con una expresión cuidadosamente neutral, finalmente sonrió. No era una sonrisa de triunfo o venganza, sino algo más profundo. La sonrisa de alguien que había visto transformación genuina en el alma humana. Rodrigo, dijo con una voz que mezclaba firmeza con compasión. Estoy dispuesta a ayudarte, pero hay condiciones. Las que tú quieras, Rodrigo respondió inmediatamente. Primero, este no es un proyecto de rehabilitación de imagen pública. Si estás haciendo esto para parecer mejor frente a tus contactos de negocios, no va a funcionar. Entendido, Rodrigo asintió. Esto es sobre convertirme en una mejor persona, no sobre parecer mejor. Segunda, vas a tener que confrontar verdades incómodas sobre ti mismo, sobre tu comportamiento pasado, sobre las maneras en que has dañado a otros. No va a ser fácil. Estoy listo. Rodrigo respondió, aunque su voz temblaba ligeramente con la anticipación de lo difícil que sería ese proceso. Y tercera, Catalina hizo una pausa mirando directamente a los ojos de Rodrigo. Vas a tener que aprender a ver a todas las personas, sin importar su trabajo o estatus social, como seres humanos completos con historias, sueños y dignidad inherente. Pues eso es lo que más necesito aprender. Rodrigo admitió con una humildad que transformó completamente la energía de la habitación. Dr. Mendenhall, quien había estado observando toda la interacción con fascinación académica, hizo una observación que resumió perfectamente el momento. Lo que acabamos de presenciar, dijo con una voz llena de respeto, es una de las transformaciones humanas más extraordinarias que he visto en mi carrera. Rodrigo, si realmente sigues adelante con estos compromisos, no solo vas a cambiar tu propia vida, sino que vas a impactar positivamente las vidas de cientos de personas. Patricia Salinas añadió su perspectiva psicológica. La verdadera medida de esta transformación será no lo que hagas en las próximas semanas, sino cómo mantienes estos cambios cuando la emoción de esta noche se desvanezca y tengas que hacer el trabajo diario de ser una persona diferente. Lo entiendo, Rodrigo respondió. Y esa es exactamente la razón por la que necesito maestros como Catalina, Jorge, María Elena y Roberto, para que me mantengan responsable, para que me ayuden a crecer. En ese momento, algo mágico comenzó a suceder en el salón de gala. Los invitados, quienes habían venido esperando una noche de socialización superficial, comenzaron a acercarse a los empleados con curiosidad genuina sobre sus historias, sus conocimientos, sus perspectivas. Isabela comenzó una conversación profunda con María Elena sobre literatura latinoamericana. Carlos se sumergió en una discusión técnica con Jorge sobre agricultura sostenible. Dr. Mendenhall estaba fascinado hablando con Roberto sobre los avances en óptica cuántica. La transformación se estaba extendiendo más allá de Rodrigo. Los invitados estaban comenzando a ver a los empleados no como personal de servicio, sino como los académicos, profesionales y expertos que realmente eran.
Catalina observó la metamorfosis que estaba ocurriendo en toda la habitación y se dio cuenta de algo profundo. Esta noche había cambiado no solo a Rodrigo, sino a toda una comunidad. Había plantado semillas de transformación que podrían crecer en formas que ninguno de ellos podía anticipar completamente. Rodrigo dijo suavemente, mientras observaba a su hija conversando animadamente con Roberto sobre las estrellas: creo que tu verdadera educación está a punto de comenzar. Y por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Villarreal se sintió genuinamente emocionado sobre aprender, sobre crecer, sobre convertirse en la persona que su hija y sus empleados merecían que fuera. La noche que había comenzado con humillación y revelación, estaba terminando con esperanza y la promesa de transformación genuina. Un año después, el jardín de la mansión Villarreal había sido completamente transformado, pero no de la manera que los visitantes esperarían de una propiedad de élite. Donde antes había césped perfectamente manicurado que servía únicamente para impresionar, ahora florecía un extraordinario jardín experimental diseñado por Jorge que combinaba belleza estética con propósito científico. Hileras de vegetales orgánicos crecían junto a jardines verticales innovadores que producían más alimentos en 1 metro cuadrado que los métodos tradicionales en 10. Era un sábado por la mañana, y en lugar del silencio tenso que solía caracterizar la mansión, el aire vibraba con sonidos de aprendizaje, risa y conversación genuina. En el que antes había sido el salón de gala exclusivo para impresionar invitados, ahora funcionaba el Centro de Aprendizaje Villarreal Mendoza, un espacio donde profesionales inmigrantes altamente calificados recibían mentorías, certificaciones y oportunidades para reintegrarse en sus verdaderos campos profesionales. Catalina, quien ahora llevaba el título oficial de Directora de Transformación Educativa, estaba en su oficina revisando los resultados extraordinarios del primer año del programa. Las estadísticas eran impresionantes. 127 profesionales habían sido reintegrados exitosamente en trabajos que correspondían a su educación. 89 habían obtenido certificaciones profesionales. Y 34 habían comenzado sus propios negocios con apoyo del fondo de inversión que Rodrigo había expandido a $5 millones. Pero más importante que las cifras eran las historias humanas detrás de ellas. Dr. Hassan Al-Rashid, quien había trabajado como conductor de taxi durante 8 años a pesar de tener un doctorado en ingeniería biomédica, ahora dirigía el departamento de investigación cardiovascular en el hospital más prestigioso de la ciudad. Sarah Chen, quien había limpiado oficinas por las noches mientras tenía una maestría en biotecnología, había desarrollado una startup que creaba medicamentos accesibles para enfermedades tropicales. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus reflexiones. ¿Puedo pasar? La voz era de Rodrigo, pero el tono era completamente diferente al de un año atrás. Ya no había comando o autoridad presumida, había respeto genuino, algo que habría sido impensable antes, una pizca de nerviosismo estudiantil. Por supuesto, Catalina sonrió, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. ¿Cómo te fue con tu ensayo sobre Frida Kahlo? Rodrigo se sentó con una expresión que mezclaba orgullo y humildad. Durante el último año, Catalina había diseñado un programa de educación personalizado que había transformado completamente su comprensión del arte, la literatura, la historia y, más importante, de la condición humana. Creo que finalmente entiendo por qué insistías en que escribieras sobre artistas que transformaron dolor personal en belleza universal. Rodrigo respondió, mostrando un ensayo de 15 páginas escrito a mano. Durante décadas, usé mi dinero para coleccionar arte sin entender realmente lo que estaba mirando. Ahora siento como si pudiera ver el alma detrás de cada pincelada. Era una transformación que había asombrado a todos los que conocían al Rodrigo anterior. El hombre que había medido el valor del arte únicamente por su precio de mercado, ahora podía pasar horas discutiendo las técnicas emocionales de Van Gogh o el simbolismo revolucionario de Diego Rivera. ¿Y cómo van las lecciones de cocina con María Elena? Catalina preguntó con una sonrisa divertida. Rodrigo se rió. Un sonido genuino y cálido que habría sido imposible de imaginar un año atrás. Ayer me enseñó a hacer pupusas mientras me contaba sobre Roque Toulten y la poesía de resistencia salvadoreña. Casi me corto el dedo con el cuchillo porque estaba tan fascinado escuchando sobre cómo la literatura puede ser un acto de revolución social. La transformación de Rodrigo había sido tan completa.
que a veces Catalina tenía que recordarse que estaba hablando con el mismo hombre que había humillado públicamente a sus empleados un año atrás. Pero no era solo conocimiento académico lo que había adquirido. Había desarrollado algo mucho más valioso: humildad genuina y curiosidad insaciable sobre las experiencias humanas. Roberto me está enseñando sobre astrofísica los miércoles por la noche. Rodrigo continuó con entusiasmo. ¿Sabías que algunas de las estrellas que vemos ya no existen? Su luz viajó durante millones de años para llegar hasta nosotros. Me hizo pensar sobre Legacy, sobre qué tipo de luz queremos dejar en el mundo después de que nos hayamos ido. Catalina sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Este era el Rodrigo que había esperado encontrar durante 5 años. Curioso, reflexivo, genuinamente interesado en aprender y crecer. ¿Y cómo van las cosas con Emilia?, Catalina preguntó, aunque ya sabía la respuesta por las sonrisas constantes de la niña. Increíbles, Rodrigo respondió, y su voz se llenó de una ternura paternal que había estado completamente ausente antes. Ayer me llevó al laboratorio de Jorge para mostrarme un experimento que están haciendo sobre cómo las plantas se comunican entre ellas. Está escribiendo un proyecto sobre biomímesis para su clase de ciencias, algo que yo ni siquiera sabía que existía hasta que ella me lo explicó. La relación entre Rodrigo y Emilia había florecido de maneras que nadie podría haber anticipado. El hombre que antes había estado demasiado ocupado para conocer a su propia hija, ahora pasaba horas todos los días explorando sus intereses, haciendo preguntas sobre sus sueños y aprendiendo junto a ella. De hecho, Rodrigo continuó, quería preguntarte sobre algo. Emilia expresó interés en aprender mandarín, y recordé que tú hablas varios idiomas. ¿Podrías enseñarnos a ambos? Me encantaría que fuera algo que pudiéramos aprender juntos. La imagen de Rodrigo y Emilia estudiando idiomas juntos era tan hermosa que Catalina sintió lágrimas formándose en sus ojos. Sería un honor, respondió sinceramente. En ese momento, voces alegres llegaron desde el jardín. A través de la ventana, Catalina y Rodrigo pudieron ver a Emilia corriendo entre las hileras de vegetales, perseguida por Jorge, quien le estaba explicando sobre polinización mientras reían juntos. María Elena estaba cerca, leyendo poesía en voz alta a un grupo de niños del vecindario que ahora venían regularmente para las tardes de literatura que había comenzado como parte del programa comunitario. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, Rodrigo preguntó, observando la escena con una expresión de asombro genuino. ¿Qué? Hace un año pensaba que era el hombre más rico del mundo porque tenía dinero. Ahora me doy cuenta de que estaba completamente en bancarrota en todas las maneras que realmente importan. Rodrigo hizo una pausa, procesando sus propias palabras. Pero este año me he vuelto verdaderamente rico por primera vez en mi vida. Catalina asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Y qué tipo de riqueza has descubierto? La riqueza de conocer realmente a mi hija. La riqueza de aprender de mentes brillantes que había ignorado. La riqueza de entender que el propósito real de la vida no es acumular cosas, sino contribuir al crecimiento y felicidad de otros. Rodrigo sonrió. ¿Y la riqueza de finalmente tener amigos reales en lugar de solo contactos de negocios? Era verdad. Durante el último año, Rodrigo había desarrollado amistades genuinas con Jorge, María Elena, Roberto y muchos de los profesionales que pasaban por el centro. Estas no eran relaciones basadas en poder o beneficio mutuo, sino en respeto auténtico, curiosidad compartida y afecto real. Hablando de eso, Catalina dijo, tengo noticias extraordinarias. ¿Qué tipo de noticias? Mi libro será publicado el próximo mes. Catalina anunció con una sonrisa radiante. Y la editorial quiere hacer una gira de promoción que incluye entrevistas en televisión nacional sobre el desperdicio de talento humano en trabajadores inmigrantes. Eso es increíble, Rodrigo exclamó con entusiasmo genuino. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Necesitas contactos en medios? ¿Apoyo financiero para la promoción? Catalina se rió. Rodrigo, acabas de demostrar exactamente cuánto has cambiado. Hace un año, la idea de que yo escribiera un libro que potencialmente te criticara te habría aterrorizado. Ahora tu primer instinto es ayudarme a tener éxito, porque ahora entiendo que tu éxito no disminuye el mío. Rodrigo respondió con una sabiduría que había adquirido a través de meses de reflexión profunda. Tu éxito, el éxito de Jorge, de María Elena, de Roberto, de todos en este centro.
Eso hace que el mundo sea mejor para todos, incluyendo para Emilia. En ese momento, Emilia irrumpió en la oficina con la energía característica de los 9 años, seguida por Jorge, que llevaba una canasta llena de tomates cherry que acababan de cosechar. «Papa, Catalina», Emilia exclamó con excitación. Jorge me enseñó sobre simbiosis mutualística. Las plantas y las abejas se ayudan mutuamente para sobrevivir. Como nosotros, la inocente observación de Emilia capturó perfectamente lo que había sucedido en la mansión Villarreal durante el último año. Lo que había comenzado como una relación de empleador-empleado basada en poder y dinero, se había transformado en una verdadera simbiosis donde todos crecían y prosperaban juntos. ¿Y adivinen qué? Emilia continuó con la emoción de alguien que tenía noticias importantes que compartir. Roberto dice que si sigo estudiando matemáticas y física como lo he estado haciendo, podría ir a la universidad cuando tenga 12 años. Catalina y Rodrigo intercambiaron miradas de orgullo. Durante el último año, con acceso a educadores de calibre mundial y un padre que finalmente estaba presente e involucrado, Emilia había florecido académicamente de maneras extraordinarias. Pero más importante que su progreso académico era su desarrollo emocional. Se había convertido en una niña segura, curiosa y compasiva que veía la belleza y el potencial en todas las personas. Pero no quiero saltarme la niñez, Emilia añadió con la sabiduría que a veces muestran los niños. Quiero seguir aprendiendo con todos ustedes, seguir jugando en el jardín con Jorge, seguir cocinando con María Elena, seguir leyendo poesía con Catalina. Y yo quiero seguir aprendiendo contigo. Rodrigo respondió, abrazando a su hija con una ternura que se había vuelto natural durante el último año. Porque resulta que eres la mejor maestra que he tenido jamás. Jorge, quien había estado observando la interacción familiar con una sonrisa, intervino con noticias propias. Hablando de aprendizaje, tengo algo que contarles. La Universidad Estatal me ofreció una posición como profesor adjunto en su nuevo programa de agricultura sostenible. Voy a poder enseñar mientras sigo desarrollando proyectos aquí en el centro. Jorge, eso es maravilloso, Catalina exclamó. Y yo voy a ser tu primera estudiante. Emilia añadió con entusiasmo. Rodrigo sintió una oleada de alegría genuina por el éxito de Jorge. Un año atrás habría sentido amenaza o resentimiento por el avance profesional de un empleado. Ahora entendía que el crecimiento de las personas a su alrededor no solo no lo disminuía, sino que enriquecía enormemente su propia vida. De hecho, Rodrigo dijo, eso me recuerda a algo. He estado hablando con algunos de mis antiguos contactos empresariales sobre crear una red de centros como este en otras ciudades. ¿Estarían interesados en ayudar a desarrollar el modelo? La propuesta era típica del nuevo Rodrigo. En lugar de guardar celosamente lo que había aprendido, quería compartirlo y expandirlo para beneficiar a tantas personas como fuera posible. Rodrigo, Catalina dijo con una sonrisa que contenía años de orgullo. ¿Te das cuenta de lo que acabas de proponer? ¿Qué? Acabas de sugerir usar tu riqueza y conexiones para replicar un modelo que fundamentalmente desafía las jerarquías sociales tradicionales. ¿Estás proponiendo cambiar sistemáticamente la manera como la sociedad trata a los trabajadores inmigrantes altamente calificados? Rodrigo consideró las palabras de Catalina y se dio cuenta de que tenía razón. Sin siquiera pensarlo conscientemente, había evolucionado de alguien que usaba su poder para mantener jerarquías injustas a alguien que quería usar ese mismo poder para derribarlas. Supongo que finalmente entendí que el verdadero poder no viene de estar por encima de otros, sino de elevar a otros. Rodrigo respondió con una sonrisa. En ese momento, María Elena apareció en la puerta con una bandeja de empanadas recién hechas, seguida por Roberto que llevaba un telescopio portátil. ¿Interrumpimos algo importante? María Elena preguntó. Nada más importante que esto. Catalina respondió, gesticulando hacia el grupo que se había reunido espontáneamente en su oficina. Perfecto. Roberto exclamó, porque esta noche hay lluvia de meteoros y pensé que podríamos tener una sesión de astronomía familiar en el jardín. Sí, Emilia saltó de emoción. Y María Elena puede contarnos las leyendas sobre las estrellas mientras Roberto nos explica la ciencia. Mientras el grupo comenzó a planear la velada, Catalina observó la escena con una profunda satisfacción. Hace un año, esta habitación había sido el sitio de una humillación pública devastadora.
Ahora era el corazón de una familia extendida extraordinaria donde el aprendizaje, el respeto mutuo y el afecto genuino florecían. ¿Sabes qué, Catalina? Rodrigo dijo suavemente mientras los otros discutían detalles para la noche de astronomía. ¿Qué? Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por ver potencial en alguien que había olvidado completamente como ser humano. Catalina sonrió, recordando la mujer invisible que había sido un año atrás y el hombre arrogante que Rodrigo había sido. Gracias a ti por elegir cambiar. No todos tienen el coraje de confrontar sus propias fallas y trabajar para convertirse en una mejor persona. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Rodrigo preguntó. ¿Qué? Que esto es solo el comienzo. Siento como si finalmente hubiera comenzado a vivir mi vida real. Mientras el sol se ponía sobre el jardín experimental donde Emilia reía con Jorge, donde María Elena preparaba comida con amor, donde Roberto ajustaba su telescopio y donde docenas de profesionales inmigrantes encontraban nuevas oportunidades cada día, Catalina se dio cuenta de algo profundo. La historia que había comenzado con humillación y dolor se había transformado en algo hermoso. Una familia no tradicional unida no por sangre o dinero, sino por respeto mutuo, curiosidad compartida y el compromiso de ayudarse mutuamente a crecer. Esa noche, bajo las estrellas que Roberto había enseñado a todos a identificar, rodeados por el jardín que Jorge había diseñado, comiendo empanadas que María Elena había preparado con amor, y escuchando a Emilia hacer preguntas brillantes sobre el universo, Rodrigo Villarreal finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No se trataba de cuánto dinero tenías en el banco. Se trataba de cuánto amor tenías en tu vida, cuánto habías aprendido, cuántas vidas habías tocado positivamente y cuánto habías crecido como ser humano. Y por esa medida, Rodrigo Villarreal se había convertido en el hombre más rico del mundo.